Bienvenidos amigos a un nuevo programa de un viaje, como lo denominamos, un viaje milenario por las Santas Escrituras con atención a las raíces hebreas de la fe. Siempre recuerden que estamos los sábados a las 6 de la tarde, hora de Lima, y esperamos que podamos contar también con los amigos de ustedes en este viaje ciertamente fascinante y que nos sorprende cada día más encontrar, como es natural que así sea, los tesoros que están contenidos. Hoy nos convoca un tema que se llama el reposo olvidado. Y es un tema en el cual debiera bastar solo con la indicación de nuestro Padre Eterno expuesto en las Escrituras, pero que a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, se ha distorsionado su mensaje y por eso es necesario retornar a las fuentes originales a fin de entender cuál es la voluntad cierta de la palabra expuesta por nuestro Padre Eterno y contenida en la santa palabra de Él, y que refleja a lo largo del tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta el día de hoy y el futuro, cuál es la voluntad, como dijimos al principio, expresa de Abba con respecto a un punto que vamos a tratar hoy. Y ese punto es el Shabbat. Un tema que no debió ser nunca polémico, que jamás debió mantenerse en los lugares de conflicto teórico o teológico, porque en la misma palabra está expresada con claridad cuál es el sentir de ese guardar el Shabbat. Y las preguntas iniciales son: ¿ese Shabbat es solo para Israel? ¿Es solo para judíos? ¿Ese Shabbat puede ser reemplazado por el día domingo? ¿Ese Shabbat es solo un ritual simbólico y no tiene connotación futura? ¿Ese Shabbat es confuso para lo que representó la iglesia en el Nuevo Testamento y la iglesia del día presente? Finalmente, ¿ese Shabbat puede ser sustituido por el reposo en Yeshua? Hay una serie de interrogantes que se presentan a lo largo y ancho en las redes sociales y en los campos teológicos, que hoy desde las Santas Escrituras vamos a expresar lo que ella contiene y enseña. En primer lugar, Shabbat se relaciona con el número 7. No se relaciona con otro número, no se relaciona con el número 1, con el número 2 o con el número 3. Se relaciona expresamente con el número 7. En hebreo es Sheva, S-H-E-V-A, Sheva, de donde surge la palabra hebrea Shavua, que significa semana o hecho de 7 o simplemente 7. Ya por solamente la expresión de que se relaciona con el número 7, nos debería bastar para saber que es insustituible en cuanto a que sea por otro número. El 7 y Shabbat está relacionado, puesto que así finalmente fue también expresado en Génesis. De ahí que Shabbat es el séptimo día. El mandato que está escrito es: 6 días trabajarás y reposarás en el día séptimo. Hay entonces una responsabilidad inmediata y hay un doble mandato. No el primero es mandato y el segundo es sugerencia.
es doble mandato. 6 días trabajarás y el séptimo es reposo. ¿Por qué? Porque Shabbat en esencia significa dejar de hacer, cesar nuestras labores rutinarias. Por ejemplo, si alguien se dedica a la carpintería, 6 días puede dedicarse a la carpintería y el séptimo es cesar. El séptimo es Shabbat. El séptimo es dejar de hacer nuestras labores diarias a las cuales nosotros nos dedicamos por todos los días que son anteriores al séptimo día. Si alguien dice, no, y lo que pasa es que yo hago Shabbat todos los días, soy muy espiritual. Pues si pretende hacer Shabbat en su día laboral, de lunes a viernes, es decir, llegar al centro de labores, dejar lapiceros, dejar todas sus cosas, documentos, y colocarse en esta posición, ¿no?, de dejar de hacer. Tenga por seguridad que el gerente lo va a despedir, porque es una falta grave pretender reposar, dejar de hacer sus labores mientras le están pagando. No se relaciona el Shabbat con ese sentido espiritual de esa manera, que es una manera forzada y con ribetes de comicidad, ¿por qué no decirlo? No se refiere a eso, ni hay que espiritualizarlo de esa manera. Sería incluso extravagante, sí o no, amigos, que alguien pretenda hacer ello. Porque si va a ser Shabbat en su labor de oficina, ¿qué dirán sus compañeros? El Señor se cree un rey que no se siente obligado a trabajar. ¿Por qué él sí puede hacer Shabbat? Es decir, dejar de hacer sus labores y encima que le paguen. Estoy seguro que ninguna empresa del mundo podría tolerar semejante idea de que yo hago Shabbat todos los días. No es posible, porque Shabbat se relaciona con dejar de hacer. Entonces, 2 cosas fundamentales para empezar. Se relaciona con el número 7, es 7, no es 4, no es 3, no es 2, es 7. Y su significado, su esencia es dejar de hacer. Eso es Shabbat. Y fíjense por qué. En Génesis capítulo 2, en los versos 2 y 3 dice: el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Está hablando lo que decíamos al principio, un conjunto de labores, y en el séptimo reposa, deja de hacer. Entonces, en razón de que reposa o deja de hacer, bendijo Dios el séptimo día, lo bendice. Segundo lugar, y lo santificó, es decir, lo separó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mientras los otros días, Yahvé creaba, por la palabra creaba las cosas, los cielos, la tierra, los planetas, el sol, la luna, etc. En el séptimo reposa y él mismo se pone al centro de ese día, del séptimo día. Él mismo se coloca al centro. Por lo tanto, no se puede nulificar, no se puede hacer a un lado esa verdad de que el mismo Creador, el Supremo Hacedor, se coloca en el medio del séptimo día y lo santifica y lo bendice, porque es Él el que está reposando. No puede venir un hombre y decir: mi reposo en Yeshua supera o empuja al reposo del Creador. Esas cosas no se pueden hacer. Todo tiene su lugar, todo tiene su importancia, todo tiene su orden. Sigamos avanzando.
La palabra, para ponerlo en términos sencillos, no es un picnic, no es un banquete donde yo escojo, a ver, de esto me interesa esto lo hago así, ahora me provoca esto, esto no, esto sí, no. O se toma en su conjunto y en su sentido espiritual, o no la tomamos. No se puede escoger y sacar de la palabra o de la Torá, por ejemplo, de los 5 primeros libros, cosas que nos interesan y dejar las cosas que no nos interesan. Esto no es un picnic como les dije, sino que tenemos que nosotros guiarnos por el escrito está. Vayamos a Éxodo en el capítulo 16, en los versos 25 al 30, dice lo siguiente. Entonces dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado, dedicado a Yahvé. Hoy, sábado, no hallaréis nada en el campo. 6 días lo recogeréis, lo que decía al principio, 6 días trabajarás. 6 días lo recogeréis, pero el 7º día, que es sábado, nada se hallará. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día. Siempre hay un contreras, siempre hay alguien que quiere hacer las cosas como decir a su antojo. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron nada. Y Yahvé dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Fíjese la expresión del Eterno, ¿hasta cuándo? Es como decir, pues ya debe ser basta. ¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Yahvé os dio el sábado, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. ¿Por qué? Porque ese día está dedicado, como dice la palabra, al Supremo Hacedor. No está dedicado al hombre, sino estamos haciendo un reconocimiento, tributando honor al Creador. No está hablando del reposo del hombre como origen, está hablando del reposo de Yahvé al momento en que descansó en el 7º día, luego de crear las cosas. De ello estamos hablando. Finalmente, sobre este punto, en este pasaje vemos que Yahvé reprendió la actitud del hombre de pasar por encima su disposición, su mandato, su observancia. El hombre pasa por encima, aquí hemos encontrado que un conjunto de hombres pasa por encima la disposición, pasa por encima la indicación, y es cuando el Padre Eterno dice, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Fíjese, ha pasado los siglos, y Yahvé sigue diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sigue diciendo. Y es que ese hasta cuándo representa una reprensión al hombre que busca modificar las cosas y desnaturalizar la esencia de las mismas. Encontramos que en el pacto original o el Antiguo Testamento, que el Shabbat entonces es un pacto, es una señal y es un mandamiento. Son 3 cosas. Pacto con el hombre, habla también de un mandamiento, no es una sugerencia del Eterno guardar el Shabbat, no es una sugerencia, ni tampoco es una opinión, es un mandato. Eso tenemos también que tenerlo clara. Por eso que en los 10 mandamientos, ¿cómo dice el cuarto? Dice, acuérdate. No dice, establezco que se guarde el Shabbat o el sábado. No, dice, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque ese día fue establecido al momento de la creación, cuando el mismo Supremo Hacedor descansó. Por eso le dice, acuérdate. Acuérdate, esa es la expresión.
Cuando alguien te dice, acuérdate, es porque ya te lo dijo. Cuando alguien te dice, recuerda, es porque algo ya ha sido establecido. Y lo único que tiene que hacer es pensar, como decir, voltear la mirada y ver lo que fue establecido en su origen, a fin de proceder con ello, con la indicación. Por eso es, acuérdate. Veamos lo que dice Éxodo 20, en los versos 8, 9 y 10, sobre ese punto que estamos tratando. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es de reposo para Yahvé, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero. Esto es una indicación no solamente para el pueblo de Israel, sino también que debían respetarlo el extranjero. Es lo que está diciendo ahí. Esto involucra hebreos y extranjeros. ¿Qué más está indicando? Que es un reposo para quién. Es un reposo para Yahvé, para pensar en él, para meditar en él, para descansar en la búsqueda. Descansamos buscándolo a él, para recibir de su fuerza, de su sabiduría, para la vida. Da la razón, porque 6 días hizo Yahvé el mundo y en el séptimo descansó. Es como repetir una misma lección una y otra vez hasta que lo entienda. Es el mismo creador quien reposó en el séptimo. Esto no es una cosa menor, no es un dato menor. Es de suprema importancia entender, meditar que el Supremo Hacedor descansó él en el séptimo día. Es un llamado de atención. Entender que el séptimo día está consagrado, dedicado al Señor. Por ello es que Yahvé bendijo el séptimo día, porque es como un director de orquesta que termina de ejecutar una obra magistral y deja lo que significa la dirección en ese momento y contempla su obra. Y uno que es parte del público, al haber escuchado y ver la ejecución, lo único que hace es aplaudir y tributar honor. Es una forma simbólica de lo que significa de parte nuestra de tributar honor a quien hizo lo que es la creación. Se debe enseñar finalmente sobre este punto, que es reiterativo, pero que es importante, que se debe enseñar al pueblo sobre la razón de por qué se hace el reposo en Shabbat, desde las mismas escrituras. Al pueblo se le enseña cómo debe obedecer la palabra. No se le enseña al pueblo cómo desobedecer lo escrito. No se le debe enseñar al pueblo, porque está mal, cómo obviar lo escrito. Como si hubiese un conflicto, y lo cual no existe, entre el pacto original o Antiguo Testamento y el llamado o el mal llamado Nuevo Testamento. No hay un conflicto entre ellos, de ninguna manera. Es una fluidez, es todo un mensaje que fluye desde Génesis hasta Apocalipsis, sin ningún tipo de contradicción en su esencia. Es necesario indicar que los 10 mandamientos, y lo vuelvo a repetir, no son sugerencias, no son opiniones, no son 9 mandamientos para gentiles y el 4º mandamiento para el judío. ¿Por qué? ¿Por qué esa idea? O son 10 mandamientos para judíos y a nosotros los gentiles, lo que decía al principio, como un picnic solamente tomo 9 y el 4º mandamiento lo ignoro. ¿Por qué? ¿En qué se basa el hombre para hacer esto? Lo vamos a ir anotando conforme vayamos por las escrituras. En la Torá se nos indica que debemos nosotros
para llegar al séptimo día, contar desde el primer día de la creación hasta el séptimo. Por eso que no existe un ciclo lunar para lo que es guardar el Shabbat, porque la luna fue creada el cuarto día. Veamos Isaías capítulo 66 en los versos 23 y 24. ¿Qué es lo que encontramos? Miren esta versión que he anotado aquí, para que se pueda entender que está referido a los hombres y no está referido a judíos, sino a los hombres en general, a la humanidad. Dice, y habla sobre los tiempos finales, cuando Yeshua esté gobernando. Y cada mes en el día de la luna nueva y cada semana en el día de reposo, todos los hombres, todos, vendrán a postrarse delante de mí. Los gusanos que se los comen no morirán y el fuego que los devora no se apagará. Será algo repugnante para toda la humanidad. Está hablando del juicio y también está hablando de que toda la humanidad, todo lo que es carne, todo lo que son las naciones, vendrán a postrarse en el día de reposo. Y ahí se espera que por fin entiendan que no es y nunca fue solo para judíos. Acá habla del concepto en general. Pero antes, en el verso 18 de Isaías 66, dice lo siguiente, para ver que corresponde en este escenario a todos los pueblos. Encontramos en el verso 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria. Verán mi gloria. Esos que se van a postar en Shabbat, verán mi gloria. Y está referido no a judíos, sino a pueblos, naciones y lenguas. Isaías 66, ahí está escrito. Miren, en otras versiones, he anotado otras versiones para poder entender. Por ejemplo, desde la Biblia de las Américas, por si hubiese dudas, ¿qué dice Isaías 66, 23? Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Está diciendo que todo mortal. Pregunto, ¿hay en la tierra algún inmortal? No hay. Muy bien. La Biblia dice, lo que es mortal, todos ellos vendrán a postrarse en Shabbat. Otra versión, nueva versión internacional, dice a la letra, sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá, porque es en los días finales, vendrá a postrarse ante mí. Humanidad toda se postrará en Shabbat. Otra versión finalmente, palabra de Dios para todos, esa versión dice, toda la humanidad vendrá a adorar delante de mí, de luna nueva a luna nueva y de día de descanso a día de descanso, es decir, Shabbat. El Señor lo ha decidido así. Pero ¿cuándo se originó entonces el cambio? ¿Dónde se produce este conflicto? Porque desde el Génesis, pasando por los profetas y en profecía hacia los últimos tiempos, como decir de punta a punta, de A a la Z, habla de respeto, de guardar el Shabbat. ¿Quién hizo el cambio? El hombre. ¿Y cuándo se originó? Vayamos a la historia. ¿Cuándo se originó volcarnos a la gran parte de la iglesia romana y muchas de corte protestante hacia el domingo? El teólogo y obispo alemán católico Karl Joseph von Hochhefele, que vivió entre los años 1809 y 1893, y en su obra Historia de los Concilios de la Iglesia, volumen 2, página 316. Esta obra, que está compuesta por 7 volúmenes, se escribió entre los años, o se terminó de escribir entre los años 1855 y 1874.
En esa página dice lo siguiente: en el concilio de la Odisea en el año 363 después de Cristo se decreta lo siguiente: durante el fin de guerra de 26 días entre Roma y Persia. Esto fue convocado por la Iglesia Católica. ¿Qué dice? Los cristianos no deben judaizar ni estar ociosos el sábado. Aquí los hombres establecen que el estar dedicando el Shabbat a honor, en honor hacia el Creador, es estar ociosos. Por eso dice los cristianos. ¿Por qué dice los cristianos? Porque respetaban el Shabbat. Por eso está el decreto. No serían locos para mencionarlos, porque los cristianos los respetaban, guardaban honor en los primeros 3 siglos. Los cristianos no deben judaizar. Fíjese, está aplicando el término judaizar a guardar un Shabbat que fue creado cuando no existía ni siquiera un solo judío en todo el planeta Tierra. Los cristianos no deben judaizar ni estar ociosos el sábado, sino que deben trabajar ese día, es decir, hacer exactamente lo contrario a lo que el Creador dijo: cesa tus labores en Shabbat. ¿Y qué dice el hombre? El hombre dice: trabaja en el Shabbat del Eterno, trabaja ese día. Y sigue diciendo Von Hefele, recogiendo lo que fue el decreto de este concilio. Pero el día del Señor, hablaban del domingo, que era conocido como el venerable día del sol, domingo. Deben honrarlo especialmente, y siendo cristianos, deben abstenerse en lo posible de trabajar ese día. Es decir, trabaja el Shabbat y descansa el domingo, porque nosotros tenemos como antecedente histórico el venerable día del sol. Y si a pesar de todo se les encuentra judaizando, ese era un problema que tenía el romanismo con los judíos, serán expulsados de Cristo. Frente a este decreto, cabían solamente 2 posibilidades: obedecer al Creador o obedecer a los hombres. La Iglesia decidió en gran parte obedecer al hombre y hacer un lado al Creador hasta nuestros días. Isaías 56, verso 1-2. Pero esa fue la razón, no bíblica, sino por encima de la palabra escrita, el hombre hizo su voluntad, la decretó, y la Iglesia en gran parte la siguió y no le importó más. Isaías 56, 1-2, que dice, fíjese: así ha dicho Yahvé, guardad el derecho y practicad la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestar mi justicia. Fíjese a quién le habla en el verso 2. Bienaventurado el hombre, no el judío, no el de Israel, bienaventurado el hombre que hace esto, el Hijo del Hombre, que lo abraza. ¿Que abraza qué? Que guarde el sábado para no profanarlo, y que guarde su mano de hacer lo malo. Este es un capítulo de Isaías 56 hablando al hombre, al extranjero incluso. No es con esa connotación de peso, extranjero, no solamente como hombre, sino también con ese énfasis extranjero, para que no quede duda de que no le habla a Israel. Sigamos. Isaías 56, 3, 4. Que el extranjero, es decir, el que no es judío, que sigue a Yahvé, no hable diciendo: me apartará totalmente Yahvé de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí, yo soy un árbol seco, porque así dijo Yahvé. ¿Qué responde el Creador frente a eso? A los eunucos que guarden mis sábados.
Nuevamente habla de que guarden los sábados. Que escojan, ya, es lo que decíamos al principio, el hombre puede escoger, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Hemos visto que abrazar es el Shabbat. Está en el verso 2. Lo repito nuevamente. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza. 2 puntos, que guarda el sábado. Completamente claro. Pero puede haber más dudas. Sigamos. 56.6. Y a los hijos de los extranjeros, nuevamente extranjeros, que sigan a Yahvé para servirle, que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado, para no profanarlo, y abracen, eso es por eso que decíamos que es un pacto, y abracen mi pacto. ¿Qué va a pasar con ellos? Los que abrazan ese pacto, ese Shabbat, esa señal. Yo los llevaré, fíjense en los tiempos finales, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nuevamente es un llamado completo hacia la humanidad, hacia todos los pueblos. ¿Y qué de sorprendernos? ¿Acaso solamente es la única fiesta que debe guardar el hombre, el Shabbat? También la fiesta, por ejemplo, de los tabernáculos, que se piensa, ¿no?, que es para los judíos. No, fíjese en Zacarías, en el capítulo 14, en el verso 16, que dice: todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, incluso los que en contra de Israel, los que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahvé de los ejércitos, y para celebrar, ¿qué dice acá? Para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo fueron fiestas solamente para judíos? Si son fiestas del Creador. Esas naciones que estuvieron en oposición a Israel celebrarán la fiesta de los tabernáculos. Guardar el Shabbat, amigos, es pasar de obedecer al hombre a obedecer al Creador. Está profetizado que en los últimos tiempos se postrarán en Shabbat y que guardarán incluso también la fiesta de los tabernáculos. Un solo pensamiento. Nunca ha existido oposición, nunca ha existido conflicto, nunca se ha negado ese Shabbat. Al contrario, está siendo reafirmado. Fíjese en Jeremías sobre la restauración de todas las cosas. No vivimos tiempos actuales de avivamiento, vivimos tiempos de restauración. Por eso es que llama mucho a sorpresa qué es lo que está pasando. Es tiempo de restauración, de volver a los originales. Recordemos cuando Yeshua nos pregunta: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y Pedro contesta que él es el Hijo de Dios, y dice: bienaventurado eres tú, Simón. No le dice que no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa declaración dice: y yo edificaré, y tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que está edificándose? Que dice la palabra en Jeremías 31:4: volveré a edificarte, serás reedificada a tiempo futuro. ¿Y a quién se lo dice? Virgen de Israel, de nuevo tú, Israel, serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Por eso que el hombre debe injertarse al olivo, el cual es Israel. Lo que está edificándose no es una iglesia gentil, es Israel. Jeremías 31, verso 4. Tiempo de restauración, amigos. Vayamos a Nehemías, capítulo 9, versos 13 y 14. Dice lo siguiente: sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. La palabra llama a los mandamientos cosa buena. Les ordenaste, fíjese, fueron 10 mandamientos.
Sin embargo, como sabía que la humanidad iba a encapricharse en no guardar el sábado, por eso le dice en el verso 14 este énfasis. Les ordenaste guardar tu santo sábado, y por medio de Moisés, tus siervos, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Es ahí, habla de ese énfasis. Y eso es lo que justamente desobedecieron, no guardaron ese santo sábado. ¿Y quiénes estaban en el monte Sinaí alrededor? Hebreos y extranjeros que salieron con los hebreos, egipcios. A ellos les dio esa indicación. No solamente los mandamientos, los 10, sino acá en esta palabra está hablando, les ordenaste, como diciendo, pero si ya está clarísimo, les ordenaste guardar el sábado, se lo dijiste. Pero no quisieron obedecer. Mire lo que dice Nehemías 9, verso 26. ¿Por qué no quisieron obedecer? Sigamos con el pensamiento. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Frente a lo que está establecido de respetar el Shabbat, se lo tiran a sus espaldas. Eso es lo que dice la Escritura. Se lo echaron. Mataron a tus profetas que los amonestaron a volver, retornar a ti. Miren el verso 29. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley. Esto de volver a la ley no es cosa nueva que está ocurriendo hoy. Es continuo a lo largo de las Escrituras. Volver al original, a la restauración. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Esos mandamientos, ¿qué dice? Los cuales dan vida a quien los cumple. ¡Oh, sorpresa! Sí, los mandamientos dan vida a quien los cumple. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Nosotros somos salvos por gracia, por la obra de Yeshua en nuestro corazón. Nos arrepentimos y entregamos la vida a Yeshua y somos salvos por gracia, no por hacer o obedecer mandamientos. Pero una vez que está Yeshua en nuestro corazón, con la presencia santificante de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, por amor guardamos sus mandamientos. Somos llamados a una vida de obediencia, de santidad. Es eso lo que está diciendo. Y ese obedecer es vida para nosotros. No es muerte, es vida. Ahora, seguimos con lo siguiente. Hay una idea que fluye por ahí, y es casi una de las últimas, una de las clásicas ideas que dice, bueno, nosotros estamos en el reposo en Yeshua, y por lo tanto ya no vale el reposo de Yahvé. Es una idea que no está acá. Es una idea del hombre. Para dejar de hacer guardar el sábado. No tiene sentido en esencia lo que está diciendo. Porque si él está en reposo en Yeshua, por la obra que hizo en la cruz, está llamado a obedecer. ¿Y cuál es una de las obediencias? Reposar en Shabbat. Porque si no reposa en Shabbat, está en desobediencia con el mismo Mesías y por lo tanto deja de estar en reposo con él. Es así las cosas. Vayamos a 1 Colosenses capítulo 2, verso 20-21. Dice, no, eso son enseñanzas de hombres. ¿Así? Son enseñanzas de... El Shabbat son enseñanzas de hombres. Pero ¿qué dice la Escritura? Colosenses 2, verso 20. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? ¿Pero qué dice? ¿Esos son qué? Está hablando de regresar a los mandamientos de Dios. Es decir, que el hombre dice, oye, hay que hacer esto, porque así lo indica, se refiere a eso. ¿Pero qué dice en el verso 22?
todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Está hablando de doctrinas de hombres. Nosotros no estamos llamados a guardar doctrinas de hombres o mandamientos de hombres. El Shabbat no es un mandamiento del hombre, es un mandamiento del Padre. Por eso que en Colosenses 2:16 finalmente dice, por tanto, una vez que hemos leído el mensaje profético de respetar el Shabbat incluso por las naciones del mundo, todo pueblo, toda lengua, en los días futuros, nosotros que hemos leído al principio por qué se estableció cuando no había ni siquiera un solo judío, nosotros que hemos leído en Isaías 50, en el capítulo 56 que se refiere a los extranjeros, que hemos leído que es un pacto, una señal, una obediencia. ¿Qué es lo que dice? Entonces, ¿qué es lo que dice Colosenses 2:16? Por tanto, una vez que ya conoces todo esto, nadie os critique en asuntos de comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Es decir, ahora que ya conoces, ahora que ya sabes cómo va a ser en el futuro, que toda la humanidad se va a postrar ante Yeshua en día de Shabbat, ahora que ya conoces que las naciones también van a celebrar fiesta de los tabernáculos, que nunca fueron solamente para judíos, ahora que ya conoces en Isaías 56, que es para el extranjero, para los hijos de extranjeros, ahora que ya conoces todo eso, que nadie se atreva a juzgarte por obedecer y guardar los Shabbats. Ese es el mensaje de la misma Escritura. Amigos, les agradezco profundamente el que hayan estado presentes en esta emisión y transmitir este mensaje con todo amor y enseñarles lo que está escrito en las Escrituras. Nosotros somos mensajeros, no somos imperativos, pero sí tenemos una responsabilidad en este tiempo de restauración de mostrar al mundo y a la iglesia lo que está contenido en las Santas Escrituras. Shalom, mis amigos y hermanos.